Continuando con nuestro programa de la tarde, a continuación presentaremos la conferencia titulada Experiencias y aprendizajes fundamentales del fundraising en instituciones de educación superior, dictada por el señor Sean Keister, vicerrector de Desarrollo y Relaciones con Alumni de UC Davis y presidente de la Fundación UC Davis. Presentará y comentará esta conferencia el señor Patricio Donoso, presidente del Summit Internacional de Educación y prorector de Gestión Institucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Prorector. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Me corresponde, antes que nada, presentar a nuestro expositor, Sean Keister. Como se dijo, él es Provost de Desarrollo en UC Davis. Él es un destacado fundraiser, tengo que decirlo. Traduzco fundraiser, recaudador de fondos, con mucha experiencia en educación superior, artes y filantropía, que se convirtió en el primer Provost, vicerrector de Desarrollo y Relaciones con Alumni de UC Davis el año 2011, o sea, es algo reciente. Hay que señalar que Sean lidera un equipo de más de 300 personas. Yo creo que ahí empezamos a entender muchas cosas, obviamente. Y además es presidente de la Fundación UC Davis. Además, lideró la primera campaña integral de búsqueda de recursos de UC Davis, recaudando más de 1.100 millones de dólares con 110.000 donantes. Ahí entendemos otras de las diferencias, creo yo, ¿no? De acuerdo a CASE, el Council for Advancement and Support of Education, bajo el liderazgo de Sean, UC Davis formó parte del 2% de los principales programas de recaudación de fondos en Estados Unidos. En gran parte por eso que lo invitamos hoy día. Actualmente dirige la campaña Expect Greater, o sea, vamos más lejos, de la Universidad de UC Davis, con una meta de 2.000 millones de dólares. Mucho que preguntarle a Sean. Anteriormente, Sean desempeñó funciones de desarrollo en las universidades estatales de Pensilvania, Iowa y Florida. Desde ya anticipo una pregunta de cómo lo hacen las universidades estatales en esto, digamos, en estos temas. Además está decir que ha sido entrevistado en múltiples medios, cuenta con 20 años de experiencia como consultor independiente en recaudación de fondos y ha trabajado con la Ópera de San Francisco, el Steppenwolf Theatre, el World Wildlife Fund, el Natural Conservancy y más de 60 universidades públicas y privadas. O sea, tiene mucha experiencia en este tema que hoy día, por supuesto, nos interesa mucho poder explorar y preguntar también. Así que dejamos a Sean. Thank you. Thank you so much, Patricio, and thank you for having me. Muchas gracias, Patricio, gracias por recibirme. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes hoy. Gran parte de lo que les voy a presentar el día de hoy se construye a partir de todo lo que dijo Sue recientemente, así que me parece muy bien que yo siga la presentación de Sue. Mi presentación se va a enfocar en la recaudación de fondos y advancement y cuáles son los aspectos fundamentales de los programas de recaudación de fondos y cómo se inician y cómo se construyen con el tiempo. Así que es importante mencionar que mucho de lo que dijo Sue relacionadas al involucramiento, la participación de los estudiantes, la comunicación fuerte, el marketing, son los pilares fundamentales y los aspectos en los que hay que enfocarse antes de iniciar la recaudación de fondos. Así que vi que se levantaron muchas manos cuando hablábamos del marketing y la comunicación, junto con la participación de los estudiantes y posibles donantes a las instituciones. Bien, cuando ya se ha llevado a cabo ese trabajo, podemos avanzar con la recaudación de fondos dentro de Advancement. Hablemos un poco sobre la motivación y el por qué los individuos, por qué las personas lo hacen, por qué dan. Es universal, a veces hay diferencias culturales dependiendo del país, pero al final del día, como dijo Sue, hoy hay muchas cosas que son similares. Muchos dan a las instituciones porque creen en la misión o creen en el plan estratégico, en las metas, en lo que quieres cumplir. Tienen confianza en el liderazgo de las instituciones, entienden esas necesidades, entienden qué es lo que se necesita para avanzar con sus instituciones, hacerla mejor. Ellos quieren estar involucrados personalmente, quizás ya son voluntarios, quizás ya están involucrados con la institución de distintas maneras.
Así que el curso natural a ese trabajo sería la ayuda filantrópica. Lo otro, que también es importante, es que quieren hacer una diferencia, quieren generar un impacto, ya sea en los estudiantes, en las instituciones como tal, o quizás, y más comúnmente, el cambio en la sociedad. Ellos entienden que uno de los caminos para resolver los desafíos de la sociedad es a través de la educación superior, a través de las investigaciones que se hacen en las instituciones y el trabajo que hacen los estudiantes cuando se gradúan. Y por supuesto que nadie va a entregar o dar a menos que se les pida que den. Esa es la parte que no podemos olvidar. Pueden que estén listos para hacerlos, pero tenemos que pedirles, tenemos que preguntarles que hagan ese compromiso, que hagan ese regalo. Gran parte de lo que les voy a compartir aquí, algunos de los aspectos que usamos en la industria, ejemplos de mejores prácticas. Nosotros queremos pensar en la oportunidad de tener donantes que entreguen a nuestra institución como una pirámide de donación. Y lo que está en la parte más baja es muchos donantes. En la base tenemos a muchos exalumnos, quizás padres, amigos de la institución, miembros de la comunidad, que están interesados en la misión. Esos regalos anuales, regalos que todos puedan hacer, pequeño, modesto, quizás se hace una vez al mes, una vez al año, pero no tiene que ver con algo que sea asequible. Todos pueden hacer un regalo, puede ser pequeño, pero pueden hacerlo y lo pueden hacer con regularidad. Así que los regalos anuales suelen ser la base de la pirámide porque compone el volumen, la gran cantidad de los donantes estarán incluidos en esa categoría. Pero si es que queremos conseguir o tenemos en metas de recaudación de fondos muy grandes, tenemos que pensar en los regalos grandes y los mega. Primero, algo que sea asequible. Quienes hacen grandes regalos o mega regalos son quienes tienen los recursos y la capacidad de hacer esos grandes o mega regalos y deben tener el interés. Hay dos partes que lo componen. Deben poder hacerlo en términos financieros y querer hacerlo en su institución. Así que tiene una leve diferencia el donante que hace el regalo regular una vez al año o quienes hacen los regalos grandes o megas. No hay definición base de cuál es un gran regalo o un mega regalo. Va a depender de las instituciones. Puedo dar ejemplos, como en mi institución, UC Davis, un gran regalo es quien puede dar $50,000 o más. Y un mega regalo será alguien que puede darnos $10 millones estadounidenses o más. Así que varía dependiendo de la institución, pero los gran regalos o mega regalos tienen en común es que el individuo tiene que tener la capacidad de hacerlo. Ya les mencioné los regalos anuales y creo que algunos de ustedes en la sala, por lo que escuché durante el almuerzo, ya están haciendo parte de este trabajo. Y esta es la base. Es un trabajo amplio, se hace a través generalmente de correos, a través como de algún tipo de teletón, online. Escuché que algunas de sus instituciones están haciendo días de entrega donde se toman 24 horas y hacen un marketing a todos los alumnos, padres, amigos, para hacer regalos en un día en específico. Esos regalos se dan en línea, por ejemplo. Hay muchas formas de hacerlo, hay mucho volumen involucrado, mucho dato involucrado y mucha frecuencia. Es común hacer este tipo de solicitudes a través de correo, email, al alumnado y a quienes son parte de la universidad. Bueno, los datos nos muestran que un 80% de los individuos que dan un gran regalo dieron primero un regalo anual. Esto se da en muchos donantes. Esto incluye a los futuros donantes que darán grandes regalos. Ese es el primer paso donde se identifica si esa persona respondió al correo o respondió a ese correo directo. Quiero ser filantrópico, quiero entregar, quiero dar. Un 80%, al menos en Estados Unidos, de los grandes donadores parte con los regalos anuales. Es un componente crítico, nos ayuda a construir esa pirámide que les mostré.
Y además nos permite avanzar en ese camino, un largo camino, déjenme decirles, en que logramos hacer que ese donante anual y cambie su figura a un gran donante más adelante. Cuando hablamos de estos grandes regalos, es un modelo más bien universal, veo cabezas asentando esta idea, es bastante global. Hay un proceso por el que se pasa. Cuando buscamos regalos grandes, ya sea grandes o mega, hay un proceso de 5 pasos. Vamos a abordar cada paso brevemente hoy para que tenga sentido. Primero, identificamos quiénes son esos individuos que pueden dar un gran regalo. Los vamos a calificar, lo voy a explicar más adelante, pero queremos asegurarnos de que lo quieran hacer. Tenemos la etapa de cultivación. Este es el largo plazo. Aquí se construye la relación a largo plazo. Lo que dijo Sue es la participación, conocer a los individuos, construir una relación significativa. Es la parte más larga del proceso. Llegamos a en que se solicita, la etapa en que solicitamos, pedirles que inviertan, pedirles que les hagan el regalo. Y para quienes dicen que sí, y no todos dicen que sí, pero para los que sí lo hacen, hacerlos apoderados, mostrarles el impacto que tiene la filantropía en su programa, en su institución. Es un paso crítico para que den regalos a futuro. Ahora, desglosemos cada uno de los pasos. El de identificación. ¿Quiénes quieren hacer un regalo a la institución? La primera y más evidente serán, por supuesto, el alumnado. Serán quienes nos darán esos regalos anuales que mencioné anteriormente. Pero cuando quieren lograr regalos grandes o mega, van a pensar en mucho tiempo en cuáles son esos alumnos exitosos. ¿Quiénes lograron ese éxito? El éxito suficiente para tener recursos y para poder entregar de vuelta. Quizás personas que fueron mucho al campus o personas que van a eventos. Quizás no son parte del alumnado, pero sí es una audiencia posible. Miembros de la comunidad. Quizás hay filántropos conocidos en la comunidad que saben que hace ese trabajo y ustedes pueden ser parte de su trabajo filantrópico. Se requiere esfuerzo. Es común que tengamos a alguien en nuestro equipo que esté llevando a cabo una investigación activa de nuestros alumnos. Esto significa, si tienes a miles de alumnos, es evaluar o analizarlos uno a uno para saber qué tipo de información tenemos de ellos y qué información podemos llegar a descubrir. A veces se dan redes sociales o plataformas como LinkedIn, podemos saber más de sus carreras, sus puestos en los que trabajan. A veces hay información que está o no está disponible, dependiendo del país, pero todos los aspectos que podamos conocer de ellos a partir de diarios, de revistas, publicaciones, que se haya escrito de ellos, si es que son conocidos. Así que tener a alguien que esté investigando a individuos será un camino más rápido para identificar quién puede hacer un gran regalo. Es como el viejo dicho, encontrar una aguja en un pajar. Están ahí, pero tenemos que identificar cuáles son y ser eficientes a la hora de invertir el tiempo para quienes sí puedan hacer estas grandes inversiones. Lo otro es una evaluación de pares. Aquí pueden involucrar a la facultad del campus. Muchos se mantienen en contacto con sus ex estudiantes, saben en qué están profesionalmente, lo que han hecho desde que dejaron de estudiar. Así que pregúntenle a los miembros de la facultad, a quienes conocen, con quién siguen en contacto, quién de estos estudiantes con los que trabajaron ha tenido éxito de una manera en que puedan retribuir a la institución. Esta evaluación puede ser a partir de estudiantes que ya conocen. Vean esa lista de estudiantes que quizás ya están en la universidad, en el campus o están cursando algún diploma, algún curso y que podrían abrir esa puerta. Vuelvan a involucrarnos con la institución. Hay muchas formas, tácticas y técnicas para identificar quién entre las masas, entre nuestro gran alumnado,
pueda llegar a realizar un gran regalo. Luego hay que calificarlos. Ya tenemos la lista, ya sabemos quiénes son, o lo sospechamos. Ahora debemos saber si es que lo que ustedes sospechan es real. Y para calificar a un individuo, para que haga un regalo significativo para la institución, requerirá dos cosas. Una de ellas, hay que verificar su capacidad de hacer grandes regalos. Hay que verificar su riqueza. A veces hay información pública, en ocasiones es solo conocerlos, visitarlos y buscar pistas de lo que digan, de lo que hacen, ver qué tipo de auto manejan, qué tan grandes son sus casas. Hay muchas pistas que les permitirá descifrar si es que alguien tiene o no la capacidad de hacer un gran regalo. Luego, y el siguiente ingrediente es no solamente si es que pueden pagarlo, si es que tienen interés en lo que usted les ofrece. ¿Pueden hacerlos partícipe? ¿Estarán interesados? ¿Mantienen la relación con la universidad? Los valores de la filantropía, si es que los tienen o no. Y si es que valoraron la educación que recibieron, si es que enlazan el éxito que tuvieron en la vida con su educación o con la educación en general. Si es así, entonces será bastante bueno. Ya han chequeado todas las cajas. Ellos valoran la educación que les entregaron, valoran la institución. A veces solo valoran una parte pequeña de la institución. Quizás valoran solo un programa en específico de la institución, que habla solo de un tema. Y eso está bien, pero si podemos identificar que el cambio, por ejemplo, es cambio climático y tienen un programa de cambio climático haciendo investigación de última tecnología, ese será entonces el interés. Busquen los intereses que puedan tener. Luego viene el proceso largo. Es el más largo, puede tomar meses hasta años. Es un compromiso. La cultivación, conocerlos, identificar sus intereses, sus pasiones. ¿Qué es lo que está pasando en sus instituciones que puede hacer que este individuo esté emocionado? Involucrarlos en la vida de las instituciones, que vuelvan al campus, invitarlos a eventos, que hablen con estudiantes, quizás que sean mentores de estudiantes, quizás hablen con miembros de la facultad, quizás será un orador en algún evento. Pídenles que sean voluntarios, si tienen alguna junta directiva de la que puedan ser parte. Ser voluntario es un enlace directo a la voluntad de estos individuos a hacer grandes donaciones, ya sea mostrarles programas, tours. Es importante mantener una comunicación regular y consistente. Eso, junto a todas las oportunidades de participación para dar un enfoque holístico, es como un calendario de 12 meses de cómo nos vamos a comunicar y cómo vamos a hacer participar a estos individuos en la vida de las instituciones. En ocasiones son ellos que vienen a nosotros, pero generalmente seremos nosotros quienes nos acercamos a ellos. Llevarlos a almorzar, darles actualizaciones, conocerlos, presentarse a ellos, darles información, identificar sus intereses, que estén muy involucrados. Todo eso llevará finalmente al compromiso. Así que lo que ya cultivaron pasa al siguiente paso, que es hacer la pregunta. Esto pone a la gente un poco nervioso o nerviosa. Lo anterior era un poco más fácil, no siempre, pero aquí llegamos a la etapa de hacer la pregunta y le hacemos la pregunta al individuo, a la pareja, y les preguntamos si pueden hacerlo. Los momentos o el momento será importante. Hay que estar seguros en que la relación con estas personas es buena y si el tiempo es el adecuado, si es el momento perfecto para que ellos hagan el compromiso. Eso tiene que ver mucho con qué tanta participación hay con su institución y a veces también con circunstancias personales.
hubo algún evento de vida que generó problemas, o vendieron una empresa y tienen más recursos que los que tenían hace un año, o si es que tienen problemas en la empresa, quizás no sea el mejor momento, quizás es mejor esperar y seguir cultivando por un mayor tiempo. Hay muchos factores que hacen que tengamos que buscar el momento perfecto, pero también es importante saber que cuando tengan claro que es el momento de hacer la pregunta, ¿qué es lo que se pregunta? Tenemos que asegurarnos de que tenga sentido con sus pasiones, con sus intereses, qué tan grande será la donación. No hay que preguntar o pedir más bien mucho y tampoco menos. Eso es clave. ¿Cuál es la cantidad correcta? A veces eso se basa en su conocimiento de lo que pueden pagar, pero también se basa en lo que ustedes necesitan para completar la visión. ¿Qué es lo que ustedes necesitan para poder obtener el éxito que buscan con un proyecto o con una de sus prioridades? Y eso generalmente es parte del factor, porque queremos que el donante lleve ese éxito o impulse el éxito. Por ejemplo, si va a tomar $100,000 para lograr X, tenemos que saber si el donador realmente quiere que ese X ocurra. Entonces, ¿cuántos serían? ¿Quién debe preguntar? ¿Es el rector? ¿Es el miembro de la facultad? ¿Quién tiene la relación más significativa con esta persona? ¿O la relación más profunda? Ellos deben estar activamente involucrados en hacer la pregunta. Y varía. ¿Dónde se pregunta? ¿En casa? ¿En la oficina? ¿Les preguntamos en el campus? ¿O hay algún territorio neutro? Pero eso importa también. Y luego hacen la pregunta y van a oír una o tres cosas. ¿Será un sí, un no o un quizás? ¿Cuántos creen que el sí es la mejor pregunta? Sí, que respondan sí es la mejor respuesta. Si dicen que sí de inmediato, pediste muy poco. Así que sí es una buena respuesta, pero no siempre la mejor, para que lo tengan claro. No es una buena pregunta nunca, no es una buena respuesta, perdón, nunca, pero a veces no es la mejor respuesta. Y esto se debe a que ellos tienen que pensar en esto. Así que hice el buen nivel, la pregunta fue al buen nivel. Quizás no dejé claro el impacto o quizás no escogí bien el proyecto, quizás quiera cambiar un poco la solicitud, porque lo importante es que lo están considerando. Así que me parece bien el sí, me parece bien el quizás. A veces tiene que ver con factores externos. Por ejemplo, me dicen que pregunten 6 meses más. A veces tiene que ver con la negociación. Hay que negociar la cantidad o cómo se define ese gran regalo. Pero debemos estar muy bien preparados a responder sobre lo que pasa después de que dicen sí, no o quizás. Y el último paso es la gestión o la administración, es decir, cómo damos las gracias, cómo reconocemos al donante, pero también cómo le demostramos al donante el impacto de su donación a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un donante puede hacer posible que se creen becas para estudiantes. ¿Cómo le presentamos a esos estudiantes? ¿Cómo contamos sobre el éxito de esos estudiantes? ¿Cómo damos a conocer ese impacto positivo para el área que estos donantes hicieron posible mediante su donación? Les agradecemos quizás después de que realizaron la donación en una cena con las autoridades, o hacemos que conozca a quienes fueron beneficiarios de una beca, o quizás realizamos un regalo en un evento, o quizás respetamos su anonimidad dependiendo de lo que deseen. Y en un mundo perfecto somos capaces de anunciar esta donación. A nosotros nos gusta anunciar una donación porque siento un buen precedente, un gran ejemplo. En un mundo perfecto quisiéramos contarle a todos sobre la donación que tal o tal persona nos hizo, pero a veces, y muchas veces de hecho, hay donantes que nos dicen que quieren mantener su anonimato.
y muchas veces lo hacen. Entonces, parte de la buena gestión de las donaciones es agradecerles en privado, pero a la vez asegurarse de que su identidad se mantenga en anónimo, porque a veces eso puede ser la diferencia entre un sí y un no. Nosotros hemos de decir a las personas de antemano que podemos mantener su anonimato, aun si desean realizarnos una donación. La gestión varía entonces en base a lo que uno ya sepa de la persona. Pero lo más importante es que podamos demostrar el impacto positivo de esa donación. Y si lo podemos hacer, entonces llegamos a esta etapa. Podemos realizar un atajo, por así decirlo, porque esa gestión de la donación, en donde mostramos el gran impacto positivo, es una forma de cultivación, de cultivo, es una forma de mantención, de fidelización, por así decirlo, para que la persona sienta la libertad y el deseo de realizar una próxima donación. Es decir, este es un cultivo, es una forma de cuidado para que el proceso se repita con una nueva donación de la persona. Cuando vemos ahora los datos de recolecciones de fondos importantes y cómo se da el crecimiento en las donaciones a lo largo del plazo, el factor más importante al ver los datos son los donantes recurrentes. ¿Por qué podemos tener una campaña de $1 millón este año y una campaña de $5 millones el próximo año? Se da principalmente porque alguien nos pudo dar $1 millón un año y nosotros pudimos retenerlo al agradecerle, al mostrarle lo que hemos hecho positivamente, al mantenerlo informado. Podemos hacer que esa persona pueda donar con nosotros una cantidad mucho mayor, que llega a ser muchas veces el doble o el triple de lo que donó el primer año. Es por eso que nuestras cantidades de donaciones aumentan a lo largo del tiempo. Nosotros estamos realizando actualmente una campaña de $2.000 millones, seguida de una campaña de $1.000 millones. Y estamos viendo los datos y casi 10 de cada 10 donantes, 9 de cada 10 para ser más específicos, duplicó o más que duplicó su donación en esta campaña. Nuestros donantes son donantes repetidos y si hacemos un buen trabajo considerándoles, atendiéndoles y agradeciéndoles, tienden a donarnos nuevamente. Y habiendo dicho esto, me queda tiempo para responder sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Intentemos en inglés, entonces con interpretación al español. Tienen un equipo de 200 personas, me parece, ¿sí? Y eso nos parece genial. Cuando tratamos de construir un equipo acá, teníamos a 2 personas aquí, 2 personas allá, 3 acá. No teníamos un equipo muy alineado y no teníamos un concepto de advancement o de progreso, para nada. Empezamos trabajando o tratando de captar a los exalumnos, luego a aquellos amigos de la universidad que pudiesen apoyarnos. No teníamos un plan, pero si alguien está empezando en esto y necesita construir o armar un equipo, ¿cuál dirías tú que son las partes esenciales que un equipo debería tener sí o sí? Cuando empezábamos éramos 5 personas, ahora tenemos un grupo de 20. Estamos recién empezando. Bueno, tener a una persona es mejor que no tener a ninguna. Aunque sea una, ya sería mejor que tener 0. Pero el grupo depende de las prioridades. Es necesario empezar con una sola persona y lo que resulta importante es determinar qué va a hacer la persona. Por ejemplo, uno puede necesitar a alguien que realice la búsqueda de pequeños donantes, muchísimos pequeños donantes. Pero si uno quiere financiar un proyecto alto, uno puede tener a una persona que se enfoque en principales grandes donantes. Idealmente 2 personas, al menos, una para que pueda llegar a los donantes pequeños pero masivos, porque son una buena inversión para el futuro.
O también dos, a tener a otra persona que se enfoque en muy pocas personas, pero que sean de gran potencial para una donación alta, para poder cultivar la relación con ellos. Una vez que ya tengamos el apoyo, la atención de una persona, necesitamos tener el apoyo de otras personas, como por ejemplo profesores de la universidad o estudiantes que puedan servirnos para poder dar testimonios. En mi forma de trabajo, a medida que el tiempo pasa, se invitan a más personas para ser parte del equipo. ¿Por qué? Porque se identifican a más donantes y sí o sí va a ser necesario tener un personal mayor, más numeroso para poder servir a esas personas. Es necesario empezar con pocas personas, no es necesario empezar con cientos de contratados, porque si empieza un programa habiendo contratado a 100 personas o más, 95 más, va a tener muy poco trabajo en un principio. La pregunta es, ¿necesitamos 100 personas para poder conseguir una donación de 1.000 millones? ¿O necesitamos 1.000 millones primero para poder tener un equipo de 100 personas? Ahora nos queda claro que no es necesario empezar contratando a 100 personas. Muchos pueden pensar que esta es una realidad de Estados Unidos y que la realidad de Chile en cuanto a las donaciones es distinta. ¿Tenemos una cultura filantrópica acá? Esa es toda una pregunta, porque en países como el nuestro, las personas no están tan acostumbradas a donar. No se les piden donar dinero en las escuelas, pero tenemos un buen ejemplo. Una vez al año la solidaridad florece, se le pide dinero a todo el mundo y todo el mundo va al banco. Eso es la Teletón, una vez al año. Pero en otros casos no es tan sencillo. Hay personas que tienen muchísimo dinero y nos dan 1 millón. Nadie ha donado 10 millones o 100 millones. Esta es una universidad exitosa. Si considero la historia de la universidad en los últimos 30 o 40 años, la donación más importante que hemos recibido ha sido de 15 millones. No de 50, no de 100, sino que de 15. Me parece que no tenemos una cultura de donaciones en América Latina, no en México, no en Colombia, no en Chile. Por ende, no tan solo necesitamos un equipo de recaudación de fondos fuerte, pero sí necesitamos trabajar además en la creación de una cultura de filantropía. Sue ya lo respondió anteriormente, pero me parece que a pesar de que la cultura no sea la misma y que encuentren bastantes diferencias con relación a Estados Unidos o Canadá, las personas siguen estando disponibles para poder apoyar, aportar. Me parece que de manera distinta, pero siguen aportando. Tengo dos comentarios que hacer. Es necesario que identifiquemos a las personas que quieran colaborar. Si ya podemos identificar a esas personas, vamos a cambiar gran parte de nuestra realidad. Hay que ofrecer la anonimidad de vida para que las personas que no quieran ser conocidas puedan mantener su anonimato, y también hay que animar a otras personas para que vean las posibilidades de que su donación se convierta en algo muy positivo. Me parece que pueden estar en una etapa temprana. A medida que pase el tiempo tendrán más testimonios e historias que les permitan construir una historia de filantropía. En la universidad donde yo trabajo, donde empecé a trabajar hace 13 años, no teníamos una cultura de filantropía, jamás habíamos pedido dinero. Lo primero que hicimos fue empezar en el 2010 con una primera campaña. Ahora realizamos campañas exitosas cada año, pero nos encontramos aún retrasados en relación a otras universidades. Hay personas en el campus, hay profesores que piensan que lo que hacemos nosotros no es ético. Hay muchos de aquellos que pensaban que nosotros realizábamos algo antiético al solicitar donaciones. Pero esas mismas personas ahora solicitan donaciones a nuestro nombre y ellos son donantes, ellos mismos. Tú nos dijiste, bueno, hay personas que podrían dar 10 millones, pero dan 1 millón y nosotros recibimos con gusto ese millón de donación. Con el paso del tiempo van a ser
mayores donaciones si sienten que su donación inspira, cambia, realmente marca la diferencia. Obtener una primera donación es clave. Ya con el paso del tiempo la relación empieza a mejorar y vamos a ver que las mismas personas que donaban 1 millón al principio van a empezar a donar 2 o 3 o más. Debo corregir mi comentario porque el que nos dio 15 había donado anteriormente. Entonces, es que no nos dio 15, sino que si juntábamos todas sus donaciones nos terminó dando 40 o más. Bueno, con el paso del tiempo, te pregunto si desde que las personas se unen a la universidad, se ven enfrentadas o reciben información sobre la filantropía. ¿Es esto así en toda la universidad? Porque podemos empezar a fidelizar a los exalumnos aun cuando son alumnos. Ha habido también en Chile mucha discusión sobre las mensualidades, matrículas. Ahora la educación tenemos una política de educación gratuita en el país. Cuando empezamos a hablar sobre esto de devolver a la universidad lo que la universidad te dio, muchos estudiantes nos dijeron: ¿por qué me están pidiendo donaciones en un futuro si les he pagado con creces las mensualidades? Ustedes son ricos. ¿Por qué piden más dinero si ya tienen dinero? Hay gente que piensa que la universidad es rica. No es tan fácil construir un relato que pueda convencer a otra persona de la necesidad de los fondos que tenemos. Porque, bueno, desearía que no fuese necesario tener que solicitar fondos. Actualmente tenemos fondos de que llegan alrededor de 50 millones y parece ser mucho dinero, pero no es realmente una gran cantidad para financiar gran parte de nuestro presupuesto, a diferencia de Harvard o de otras universidades que tienen fondos de más de 50.000 millones. A fin de cuentas, lo que la universidad quiere es independencia. Si tenemos un fondo de donaciones de alrededor de 50.000 millones y eso representa la mitad de nuestro presupuesto, podemos tener mayor independencia como universidad. Estoy de acuerdo. Lo clave es qué motiva a las personas a ayudar, ya sea a los estudiantes o a los miembros de la comunidad universitaria. La pregunta es siempre: ¿qué podemos necesitar de las donaciones? El donante que dio 15 millones ya ha creado oportunidades, me imagino, para sus estudiantes, y ahí tiene una narrativa o una historia muy potente, porque siempre tienen el argumento de poder explicar que sin esos 15 millones de donación no habrían podido realizar esto o esto. Pueden ser construcciones, nuevas dependencias, avances en investigación, becas, etc. Todas esas cosas hay que explicarlas porque son un impacto directo de la filantropía. No tienen nada que ver con la matrícula, con las mensualidades. Siempre se le puede explicar a toda la comunidad que la mensualidad o las matrículas hacen X e Y. Sin embargo, Z y otras cosas más son realizadas en gracias a donaciones. Es por eso que se pueden crear más becas, etc. El objetivo es ser independientes. Sí, sin duda que una empresa o una universidad, más bien dicho, que depende de las donaciones de los estudiantes, puede ser más autónoma al no depender de fondos públicos. Me parece que es clave no pensar que se ha llegado a un techo, que siempre se puede seguir aumentando en términos de donaciones. En Estados Unidos, las empresas o las universidades que tienen éxito en la recaudación de fondos es porque crean una cultura, porque cambian la cultura y porque hacen que las personas sientan realmente deseo de aportar, de donar, de contribuir. Eso es cierto, sí. Dijiste algo muy relevante. En Chile, el 90 o el 95% de las personas quieren ser anónimas al momento de donar. No sé si es parte de nuestra cultura católica, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No sé si sea eso. Le pedimos a muchos donantes que puedan realizar un breve video
indicando por qué quieren donar, por qué han donado, y muchas veces recibo la respuesta es no, no quiero que nadie sepa que yo dono. Tenemos tres excepciones. Recibimos 15 millones en donación para la construcción de un centro de innovación. Y una persona en específica nos dijo, quiero que me mencionen, quiero que las personas sepan que es importante donar. E incluso salió en los periódicos aportando ese relato. Pero eso es excepcional, es la norma, no es la excepción, no la norma. Me parece que el anonimato es mucho más importante para las personas. Yo considero el anonimato como algo en capas. Creo que es una conversación que siempre hay que tener con el donante que quiere ese anonimato, porque el donante muy probablemente quiere el anonimato y tenemos que preguntarle a la persona si quiere mantener su identidad en anonimato o si quiere mantener el monto que donó en anonimato. Porque si alguien quiere contar que donó, perfecto, lo podemos hacer, siempre manteniendo en secreto el monto que donó. Si alguien tiene plena certeza sobre el deseo de mantener su anonimato, bueno, entonces se mantiene su identidad en completo anonimato. Ahora, hay personas que están dispuestas a tener una conversación al respecto. Y hay quienes no quieren que se sepa la cantidad que se donó, pero no tienen problema en que se revele su identidad. Toda donación es una ganancia, es una victoria. Siempre tengan un diálogo sobre lo que significa el anonimato para la persona, porque cada persona tiene un significado o le da un significado diferente al anonimato. Con ese tipo de conversaciones, ustedes pueden hacer que algunas personas puedan contar su historia sin dar muchos detalles, como por ejemplo el monto que donaron. Se nos acaba el tiempo, pero sí tenemos tiempo para una pregunta adicional. No sigo sin estar completamente seguro del orden de los pasos, porque me falta algo acá, me falta el proyecto. A veces ya tenemos un equipo, tenemos potenciales donantes, sabemos cómo cultivar una relación con ellos. Y me parece que tener un proyecto es esencial y eso se ve claramente en el modelo. ¿Nos puedes explicar más, por favor? Para otro día, para otra ocasión, puedo dar una presentación al respecto. Porque aparte de este proceso tiene relación con los individuos, pero hay otro proceso paralelo que yo diría que su campus o su universidad necesita implementar, con planes estratégicos, visiones, conociendo las prioridades. Hay que realizar muchos procesos internos en la institución para que pueda ocurrir la magia, para que estos procesos y estos planes puedan desarrollarse juntamente. Les acabo de hablar principalmente sobre los donantes, cómo se pueden captar o cómo se pueden atraer, pero paralelamente hay que tener prioridades que se tienen que discutir de antemano y promover junto con esos individuos. En ocasiones hay un donante que puede estar no 100% alineado con nosotros y para eso vamos a necesitar ser reactivos, cambiar o alterar en parte nuestros proyectos. Hay que negociar igualmente en ocasiones en nuestros procesos. Pero lo que acabas de decir es fundamental. Hay un círculo, hay un diagrama, hay un círculo virtuoso que podemos dibujar igualmente. Creo que lo que acabas de decir es una conclusión. Tenemos que ser magos. La magia o lo mágico ocurre cuando se junta un donante con alguien que solicita una donación. Quiero agradecer a nuestro invitado. Muchas gracias por compartir su experiencia. En un siguiente panel, así que les pido un aplauso muy sentido para John.